Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrol Edge en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. O'Reilly Auto Parts. Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrol Edge en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. O'Reilly Auto Parts. Hola, bienvenidos a Lo que va 51. En el episodio de esta semana de Expediente OVNI vamos a hablar de un caso famoso. Un caso que ocurrió antes del famoso Roswell. Un caso que para muchos es el primer accidente OVNI que se conoce de la historia. El caso de Aurora. Vamos con la historia. La aldea de Aurora, en Texas, es una población de poco más de 500 habitantes. Con toda seguridad, si preguntamos a alguno de los muchos aficionados a la ufología, sin duda sabrá ubicarlo en un mapa. Esto se debe a un suceso famoso que aconteció el 18 de abril de 1897, cuando se estrelló, según argumentaba la prensa local, una aeronave de procedencia no terrestre. Como apuntan distintos investigadores de los ovnis, en aquella época era imposible achacar el accidente a aviones experimentales o a un misil balístico fuera de control, dando así mucha veracidad al caso. ¿Y por qué se dio tanta veracidad? Porque ocurrió 6 años antes del primer vuelo a motor de los famosos hermanos Wright. Imagínense un accidente de una especie de aeronave en forma de puro 6 años antes de que existiera ningún tipo de avión a motor. Varios vecinos de la localidad fueron testigos del acontecimiento y manifestaron que el artefacto, alargado y de grandes dimensiones, se estrelló en las proximidades de la granja de Joe Proctor. El estallido fue de tal magnitud que acabó destruyendo el molino y el depósito de agua de dicha granja. Los restos del artefacto, debido a la explosión, acabaron dispersados a varios kilómetros a la redonda. Más tarde se informó que el cuerpo del único tripulante de la nave, fallecido en el accidente, fue enterrado en el cementerio local bajo una lápida sin nombre. Según parece, los habitantes del pueblo recogieron los restos del accidente y los hicieron desaparecer. De este modo nunca pudieron ser estudiados en profundidad. Corrió el rumor de que sobre el cuerpo de la nave se apreciaba una extraña escritura jeroglífica. En el año 1973 se reabrió el caso Aurora, ya que uno de los habitantes de la población había sufrido unas mutaciones muy extrañas. Cuando realizaban un estudio en uno de los pozos de agua, descubrieron que en vez de agua, uno de ellos contenía un líquido más oscuro, con un alto nivel de contaminación por radiación. Esto había provocado que el hombre tuviera una artritis severa que le había deformado por completo las manos. Al parecer, los restos de la nave siniestrada habían sido colocados alrededor del pozo, donde pudieron comprobar que no crecía ninguna planta a su alrededor. Siguieron la investigación y descubrieron una pequeña y extraña sepultura con una lápida sin nombre, que curiosamente proyectaba los mismos niveles de radiación que el pozo. Dichos investigadores acudieron en busca de los permisos necesarios para poder abrir y exhumar el cuerpo enterrado en aquella tumba. Pero cuando regresaron, ¿cuál sería su sorpresa al comprobar que los restos de la tumba habían desaparecido? Solo quedaban porciones de tierra removida. Los investigadores no se rindieron y siguieron adelante con las pesquisas. A los pocos días de estar en el pueblo, localizaron a 3 personas que aseguran haber sido testigos del accidente. La primera de ellas estaba convencida de que todo formaba parte de un engaño, urdido por los medios de comunicación. Pero las otras 2 afirmaron que se trataba de un hecho real. Incluso una de ellas afirmó ser testigo presencial de la caída del artefacto. Charlie Stevens solo era un niño, pero recordaba perfectamente lo sucedido porque su padre le contó que mientras estaba trabajando en el granero, escuchó un silbido muy fuerte. Salió al exterior y viendo un gran objeto cilíndrico caía y se estrellaba contra el suelo, justo en la granja de Proctor. Eso recuerda que el cielo se volvió rojizo y que el sonido era ensordecedor. Este caso todavía sigue abierto, y también sigue patente la teoría del fraude en el incidente del pueblo de Aurora. La ex alcaldesa del pueblo, Barbara Bramer, investigó sobre el caso y pudo afirmar, en base a censos publicados por el ayuntamiento, que en 1897 la población de Aurora contaba con alrededor de 3.000 habitantes y había sufrido muchos problemas en el campo y en las cosechas.
Distintas plagas destruyeron las plantaciones de algodón, un incendio arrasó varios edificios y por causa de una pandemia el pueblo fue aislado del resto de poblaciones. Bramer llegó a la conclusión que el periodista S. E. Haydon había montado una farsa para que el pueblo pudiera subsistir, gracias a los ingresos de periodistas, investigadores y aficionados a la ufología que se desplazarían para comprobar in situ el lugar de los hechos. De momento no existe un veredicto final que confirme o desmienta la veracidad del incidente, y el entierro de un ser alienígena en el cementerio de la aldea de Aurora tampoco ha sido comprobado. Por lo que sí podemos confirmar es que, igual que el incidente de Roswell, el caso de la población de Aurora seguirá siendo un punto indispensable en todas las agendas de los aficionados de la ufología que viajen a Estados Unidos. ¿Qué ocurrió en ese pueblo? ¿Por qué se estrelló un objeto antes de que hubiera ningún avión a motor ni ningún artefacto parecido? Lo que está claro es que se comprobó que había radiación. Se comprobó que no crecían plantas alrededor de donde en teoría se habían guardado los restos de ese artefacto. Que había una lápida sin nombre que desapareció. Pudo ser todo un montaje. Quitaron la lápida para que no descubrieran que no había nada dentro. Pero, ¿por qué hubo radiación? Un incidente que nunca sabremos. Un incidente que, desgraciadamente, a lo largo de los años, ya han muerto todos los que fueron testigos de él. A mí lo que me extraña es por qué, si hubo 3.000 personas viviendo en esa época en Aurora, hubo tan pocos testimonios. A lo mejor porque estaba alejado del pueblo, pero también, lo que me parece increíble, el misterio, sobre todo, más que el posible extraterrestre enterrado, el misterio para mí es qué se estrelló en ese lugar. Algo se estrelló, eso está claro. ¿Pero qué pudo haber estrellarse en ese lugar? ¿Cómo es posible que un artefacto en forma de puro, alargado, a gran velocidad, que iluminó el cielo de color rojo, se estrellara en ese lugar? ¿Y por qué guardaron todas las pruebas sus habitantes? Si fuera un meteorito, está claro que habría un agujero del meteorito. Así pues, ¿qué pasó en Aurora? Es uno de los casos más espectaculares y más famosos de la ufología. Hay muchos casos en el mundo, pero el de Aurora y el de Roswell posiblemente sean los más famosos. Pero hay más que iremos desgranando en Expediente OVNI. Gracias a todos y hasta la próxima.